Bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Paula Camarós, más conocida como Baby Sweet by Pau en redes sociales. Paula Camarós es madre, matrona y consultora de lactancia certificada. Tiene su propio centro para la maternidad y ahora acaba de presentar su primer libro, El poder de crear vida, de Editorial Planeta. Además, tiene un canal de YouTube con millones de visitas que sirven de ayuda para mamás y papás en temas de maternidad. También nos acompañan Sonia Sanz y Guillem Riera, del equipo de Mi Bebé y Yo. En este podcast hablaremos de muchos de los temas que trata en su libro, Paula, relacionados con el embarazo y el parto. ¿Empezamos? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Mi Bebé y Yo. Un programa presentado por Edurne Romo, Sonia Sanz y Guillem Riera. ¡Empezamos! Hola Paula, hola Sonia, hola Guillem. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos encantados de que estés en este podcast de Mi Bebé y Yo con nosotros. No sé si sabes que tienes un montón de fans en el equipo de Mi Bebé y Yo, sobre todo Guillem, que tengo a mi izquierda. Sí. Yo me he criado, he madurado el tema de la paternidad gracias a tus vídeos de YouTube. Y no es coña, es verdad. Me pasa mucho, cuando vienen a la consulta me dicen muchos papás, hija, se queda muy feo esto, pero desayuno contigo, como contigo, ceno contigo y me acuesto contigo. Y digo, bueno, que no nos oigan fuera de la consulta, por favor. Paula, queríamos darte la enhorabuena por tu libro. Hemos tenido la ocasión de poder consultarlo. Es un manual sobre el embarazo, el parto, los primeros cuidados del bebé. Lo hemos encontrado súper completo, pero sobre todo hay un elemento diferencial que es lo que nos ha gustado, es que en él se ve tu punto de vista tan personal, tu experiencia profesional, y el resultado, la verdad, es que es un libro con un contenido de muchísimo valor. Y nos gustaría saber qué es lo que te ha empujado a escribir este libro. Pues mira, si te soy muy sincera, como ya tenía las redes sociales y nació Instagram, después el blog, después YouTube, creí que faltaba un libro para poder narrar todo el proceso de manera cronológica, para poder coger a las mamás de la mano y acompañarlas en un proceso tan emocional, tan retador como puede ser la búsqueda de embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Además también, ¿sabes lo que pasa? Que en las librerías nos encontrábamos con libros, algunos de ellos ya muy obsoletos, con información, pues al final son long sellers, ¿no? Que se siguen publicando y publicando, pero realmente esa evidencia le faltaba un giro de tuerca, ¿no? El poder plasmar lo que realmente a día de hoy nos dice la evidencia científica. Entonces me empujó todo esto, me empujó el querer narrar un libro de manera cronológica, entendible sobre todo para las mamás, para sus familias y de manera muy actualizada. Muy bien. Ejerciste como matrona en el Reino Unido, donde aprendiste que otra forma de prepararse para la maternidad es posible. ¿Qué diferencias encuentras que hay entre España y otros países como el Reino Unido o Países Bajos, por ejemplo? Mira, si te soy muy sincera, es verdad que en España tampoco tenemos que generalizar, tenemos muy grandes profesionales y cada día estamos peleando por hacer las cosas mejor, pero es verdad que en Inglaterra me encontré con una profesión mucho más humanizada, más respetuosa con la mujer, con los tiempos de la mujer, con la pareja, el acompañante. Además, también es una profesión que es autónoma, no existe tanta jerarquía como puede existir en el sistema público de España, y además también los profesionales están en constante actualización, reciclaje, formación. Por ello, al final, esto como resultado tiene mejores cifras estadísticas, mejores resultados, mejor experiencia de la mamá y su familia. Entonces creo que sin duda la obstetricia está como más renovada, como más joven en aquellos países, frente a una obstetricia más obsoleta, más antigua que tenemos en nuestro país. ¿Pero estamos a años luz o estamos ya acercándonos un poquito a lo que tú viviste? Mira, estamos las dos, estamos a años luz, pero estamos peleando por que cada vez llegue antes. Hay una generación
fresca, joven, que estamos peleando por hacer las cosas bien, por divulgar, ¿no? Contenido de calidad, contenido de servicio, y todo esto al final son semillas que vamos plantando, ¿no? En las mujeres, en sus parejas, y se dan cuenta que existe lo que yo llamo otra maternidad, ¿no? Otra manera de nacer, que es posible, que hasta hace años en España no se conocía, y que se hacían las cosas porque sí, porque siempre se han hecho así, pero esto no justifica, ¿no? El porque siempre se ha hecho así no es una justificación. Paula, dices en tu libro que el embarazo no es una enfermedad, pero sí que es cierto que hay embarazadas que se encuentran mal. Yo, por ejemplo, pues la verdad es que lo pasé mal durante mi primer embarazo porque estuve con náuseas prácticamente hasta el final. Entonces, ¿nos podrías dar algún consejo práctico para poder aliviar alguna de las dolencias típicas del embarazo, como pueden ser las náuseas o el insomnio o el dolor de espalda? Mira, para las náuseas es verdad que cuando una mujer la está sufriendo parece que da igual lo que le digas, que nada hace efecto. Es verdad que lo más normal es que según va el embarazo avanzando, las náuseas comiencen a ceder. Pero bueno, luego hay ese grupo de mujeres, como puede ser el que tú me cuentas, en el que tú estabas, en el que las náuseas perduran hasta casi que el bebé nace. En ese caso, aunque no hay nada milagroso, sí que tendríamos, por ejemplo, consejos como comer poco, pero de manera frecuente, o sea, hacer ingestas más ligeras, pero de manera más frecuente, ¿no? Existe, por ejemplo, hay alimentos como el jengibre, que si lo toleras, si te gusta, porque al final tiene un sabor muy, muy característico. Sí. Tomarlo rallado, tomarlo en infusión, también ayuda un montón. Tener en la mesilla unas galletitas saladas para que antes de despertarte o antes de incorporarte ya ponerte en acción, poder tomar unas cuantas. Y luego ya si nos metemos en terapias más alternativas, pues tenemos la acupresión, la acupuntura, la homeopatía, y luego hay mujeres que prefieren recurrir a fármacos. También existe farmacología que nos pueden prescribir para ayudarnos con las náuseas, pero suele tener efectos secundarios como por ejemplo un sueño exagerado. Y claro, si ya sumamos a lo que me decías antes del insomnio, una mujer que por la noche no duerme y encima por el día para las náuseas le pautamos un fármaco que la deja cao, pues imagínate, ¿no? El combo que tenemos, es como una mujer zombie 24 horas al día. Para el tema del insomnio, es verdad que sería muy fácil decir duerme por el día, y si estás de baja en casa o puedes permitirte el teletrabajar, hacer unas pequeñas, lo que llamamos en inglés power naps, ¿no? Si estás de unos 15, 20 minutos es fantástico, pero no todas las mujeres se pueden permitir, porque los que trabajan en una empresa, decirle a tu jefe, oye, me voy a dormir 15 minutos y ahora vuelvo, ¿no? Y esto 4 o 5 veces al día, pero sería lo ideal, intentar descansar. Luego, además, también, para lo que me contabas del dolor de espalda, pues es que eso depende un poco, porque también es verdad que como el punto de gravedad durante el embarazo cambia muchísimo, hay mujeres que lo notan antes, lo notan después, pero adquirir una buena postura, al final una higiene postural es importantísimo. El acudir a un fisioterapeuta uroginecológico, el practicar ejercicio es súper importante, no llevar una vida sedentaria, porque al final nos duele todo muchísimo más. Luego ya para intentar aliviar ese dolor, aparte de fisio, el llevar un cinturón pélvico, nunca una faja. Serían así consejos fáciles que os podría dar. Vale, y en relación a esto que comentaba Sonia, ¿cuáles son los principales miedos o preocupaciones de las mamás que acuden a tu centro y cómo les ayudas a superarlos? Porque al final estamos hablando también de dolencias físicas, pero también esto afecta a nivel emocional. Y no solo a la mujer, sino también te cambia a nivel de pareja. Bueno, ¿qué te preguntan más o a qué acuden más para consultarte? Pues esto lo podríamos dividir un poco según en qué fase se encuentren, ¿no? Cuando están embarazadas, y sobre todo en ese primer trimestre en el que el bebé, aunque se mueve, la mamá no lo nota, la pregunta que más me suelen hacer es: Paula, pero ¿cómo sé que está bien, ¿no? O Paula, ¿qué puedo hacer para asegurarme que todo va a ir bien? O yo quiero saber que aunque el bebé no se mueve, todo va siguiendo un curso normal. ¿O qué puedo hacer para cuidarme? Luego, según avanza el embarazo y ya empezamos a notar más los movimientos fetales que te reconfortan, porque notas al bebé que se mueve y eso te produce una sensación de, vale, sé que mi bebé está bien. Muchas mujeres
sienten como que no se están cuidando, ¿no? Porque todo lo que antes hacían, pues hablamos de teñirse el pelo, cuidarse, hacerse la manicura, pedicura, lo que sea, ¿no? Piensan que esto puede dañar al bebé. Entonces hacen muchas preguntas también relacionadas con sentirse bien, con cuidarse. Otras mujeres les preocupa mucho la alimentación, incluso este tema llega a ser hasta enfermizo. Es verdad que es un punto muy importante a recalcar porque al final existen infecciones que en el embarazo pues, pueden tener consecuencias mayores de las que podrían tener una etapa en la que no estamos gestando, pero es verdad que tampoco podemos pretender que la mujer vaya entre algodones, porque al final es que vivimos una etapa tan bonita y tan maravillosa, llegando al punto de ser enfermizo, de no querer salir de casa, no querer tomar nada, porque todo pueda estar contagiado. Entonces, es verdad que el tema de la alimentación es importante, que tengan unas pautas claras, pero también que disfruten del proceso. Cuando dices alimentación, te refieres a eso, a comer algo que pueda ir, o sea, que pueda suponer un problema para el feto, claro, ¿no? Justo, o sea, pues el tema de evitar huevos que no estén cocidos, a crudos, carne que no esté hecha, pescado que no esté hecho, la fruta y la verdura debe estar bien lavada. Bueno, al final darles unas pautas de alimentación, ¿no? Que el queso debe estar pasteurizado. Y lo que te decía, hay muchas mujeres que dicen, es que dentro de que la pizza no es un alimento muy saludable, pero bueno, si la hacemos en casa puede ser que sí, ¿no? Sí, es artesana. Pero incluso dicen, no, claro, que te dicen, no, es que he dejado hasta de comer pizza porque no vaya a ser que el queso, y tú le explicas, mira, no te preocupes porque tú el queso lo pones en el horno a 220 grados y créeme que ya no queda nada de lo que puedas. Bueno, un poco también normalizar el proceso, que está bien que tengamos ese sentido común y esos cuidados, pero sin volvernos extremistas. Bueno, es que hace unos años, no había ningún tipo de filtro en este tema y ahora quizás sí que es verdad que, ostras... Bueno, de hecho, mi mujer está embarazada, estamos esperando un segundo hijo que está de 14 semanas y el parmesano es un queso que sé que no se puede tomar, pero es este punto enfermizo de hoy esto aparte porque no sé qué o no voy a probar esto por si, bueno, relájate un poco, o sea, ¿no? O el jamón serrano, claro, por ejemplo, el jamón serrano. Yo recuerdo que durante todo el embarazo no comí y me encanta y lo primero que hice nada más dar a luz fue comerme un buen bocadillo de jamón del bueno, porque vamos, o sea, es que lo había encontrado a faltar muchísimo en el embarazo. Yo, sin embargo, he sido la antítesis de Guillem y Sonia porque yo estaba más feliz que unas castañuelas. Y la verdad es que comí de todo. Y después yo creo que cuando iba a posteriori me di cuenta de las cosas que comí y que tal vez hubiese sido mejor que no hubiese comido. En cuanto al tema de la alimentación, Paula, estuvimos viendo en tu libro, que tienes, desde luego lo abordas de una manera muy amplia, y hay un apartado sobre todo que nos gustó especialmente, que es ¿qué no debería faltar nunca en la cesta de la compra de una futura mamá? ¿Nos puedes hacer 4 puntos, claro. 5 puntos? Claro, de hecho esta página me acuerdo perfectamente que cuando lo estaba escribiendo le decía a mi cabeza, digo, es fenomenal, digo, pero tiene que ser como súper conciso, en vez de ponérselo en formato texto, vamos a hacer un carro de la compra por colores, agrupado por grupos. Y cuando me senté con la ilustradora y se lo conté y lo vi hecho realidad, dije, es justo lo que tenía en mi cabeza. Entonces, yo creo que el carro de la compra debería tener, por supuesto, fruta y verdura, porque al final son ricas en vitamina C, tienen vitamina A, tienen hierro, tienen folato, súper importante el folato durante el embarazo. Debe tener legumbres, granos, pues lentejas, quinoa, garbanzos, pan integral, pasta. Carne, pescado, marisco, pues carne, si toman carne, claro, pues carne de cerdo, cordero, pollo, salmón, bacalao, gambas. También es importante intentar que sea pues cuanto más orgánico mejor. De nuevo, sin volvernos locos, porque todo lo eco y orgánico ya sabemos que por desgracia es muchísimo más caro de lo que no lo es. Pero bueno, es verdad que en este momento tan importante en el que tenemos a nuestro bebé creciendo es importante hacer este pequeño cambio. Lácteos, como decíamos
compramos antes, siempre que sean pasteurizados, sin ningún problema. Una mujer me preguntaba el otro día, es que me encanta la leche fresca, y le dije sin problema, porque actualmente la leche fresca también es pasteurizada. Entonces, queso, leches, yogures, y aparte en España la normativa es súper estricta y tampoco tienes que quebrarte mucho la cabeza porque rápidamente lo pone en el envase si está pasteurizado o no. Los huevos igual. Mi recomendación, aunque esto ya ha habido cambios a nivel de legislación y ya están obligados a marcarlos, ¿no? Pero huevos de gallinas criadas en libertad. Y frutos secos, pero siempre que no sean fritos, que no tengan sal. Aquellos crudos, pues almendras, pistachos, nueces, y luego nuestro oro líquido, ¿no? El aceite de oliva virgen extra. Sí. Paula, tú ¿eres también durilla en el tema del aumento de peso? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque es verdad que tampoco creo que haya que nos tengamos que convertir en ogros, porque las mujeres al final rechazan el momento de ir a su matrona porque parece que todo se reduce a mi matrona me pesa, haga lo que haga, me va a echar la regañina, me siento de verdad infantilizada porque es que has cogido mucho peso, ¿no? Sí. Mira, cuando me formé en Inglaterra, algo que me llamó muchísimo la atención es que las básculas estaban, tampoco te voy a decir escondidas, pero no era el primer no eran las protagonistas. Sí, no eran las protagonistas. Claro, es que en las consultas de hoy en día es pásate, te descalzas, te pesas, entonces a raíz de ese peso comienza la consulta. Y la OMS nos recomienda que una mujer que parte el embarazo con normopeso y que es sana, saludable, que está en un peso saludable, no debería ser pesada durante el embarazo, únicamente darle pautas y decirle, mira, una mujer con normopeso, el incremento normal debe ser entre 11 y 16 kilos. Pero tampoco debe ser un machaque constante. En España eso debemos cambiarlo. De hecho, en Baby Sweet, yo como he adaptado mucho a Inglaterra, tenemos báscula, pero no es lo primero que te encuentras al entrar en las consultas. Sí. Y solo pesamos en los seguimientos de embarazo a aquellas mujeres que o bien han empezado con bajo peso, con sobrepeso o con obesidad. Una mujer que tiene un peso saludable, ¿para qué la vas a pesar? Es que al final el riesgo-beneficio pesa mucho más el riesgo de que esa mujer que es sana, diga, mira, yo paso de ir a este sitio porque cada vez que voy me subo en la báscula, que no me gusta hacerlo, y además me echan la regañina cuando me estoy cuidando. Entonces, qué alivio oírte, Paula, porque de verdad que yo cuando iba era como una pesadilla el saber que me iban a pesar. Era una angustia, para mí una de las cosas que más angustia me creaba. Pero es que además, menos mal que la matrona al final empatizó conmigo y me dejó de pesar. Imagínate, era tal que me dijo, ¿sabes qué? Que esta vez ya no te pesamos. Porque yo era un aumento de peso de retención de líquidos y es que no comía más. Pero me gusta oírte lo que estás diciendo porque verdaderamente... De verdad que sí. Es que impacta mucho y alguien que nos esté escuchando, que esté más chapado a la antigua usanza, que esté menos actualizado, le pueden estar ahora mismo pitando los oídos, pero de verdad que es que el impacto que tiene es brutal y las mujeres, es que lo vemos, dejan de asistir a sus consultas de seguimiento, incluso hay mujeres que los días previos reducen su ingesta calórica por decir, bueno, a ver si me puedo quitar 1 kilo de aquí a que me pese mi matrona para evitar la regañina, ¿no? Claro. Pero ¿habría un aumento de peso ideal o depende de cada mujer? Tenemos tablas, pero ya te las voy a decir para que veas que al final esto no es un peso justo, ¿no? Una mujer que empieza el embarazo con un peso inferior a lo que debería ser un peso recomendado, debería coger entre 12 y 18 kilos. Una mujer que empieza el embarazo con un normopeso, entre 11 y 16. Una mujer que lo comienza con un sobrepeso, entre 7 y 12. Y una mujer que ya empieza el embarazo con obesidad no debería ganar más de 7 kilos. Entre 6 y 7 kilos debería ser lo máximo. Otra de las cosas que comentabas antes, que es que no te encuentras una báscula justamente al entrar en tu consulta, que me gustaría comentar, es el tema de las ecografías, ¿no? Al final no te hacen las mismas ecografías si vas en centros públicos que en la privada, que te están haciendo una cada mes, o incluso si tienes un embarazo de riesgo, ya bueno, es un no parar de ecografías. Entonces, ¿qué sería por qué estas diferencias y qué es lo normal o lo...?
o lo justo. Esto te lo voy a resumir, aunque si queréis me invitáis a otro podcast. Perfecto. Y hablamos Encantadísimos largo y tendido, porque da para mucho. Muy bien. Mira, según la OMS, en un embarazo de bajo riesgo, una mujer sana deberían hacerse 3 ecografías, una por cada trimestre. La primera ecografía, que es la que hacemos para ver si hay un bebé o hay más de un bebé, que el latido es positivo, que está implantado en el sitio correcto, etcétera. La segunda ecografía, que es la ecografía esta de las 20 semanas morfológica, y la última ecografía es la que hacemos ecodoppler, en la que se ve pues, que el cordón umbilical tiene buen flujo de oxígeno, que todo está bien, que está el bebé colocado, etcétera. Por tanto, primer trimestre, segundo y tercero. Hay veces que hacemos una cuarta, porque esa primera ecografía se hace en la semana 12, que es el triple screening, y hay mujeres que llegan al hospital pues por un sangrado, por lo que se le hace una ecografía en las primeras semanas de gestación en la que se comprueba lo que he mencionado antes, ¿no? De que el latido es positivo, que hay un embrión, que está bien implantado, etcétera. Todo lo que sume de esas ecografías son ecografías que nos hacen porque sí. Esto se suele hacer... Sí, se suele hacer más en la privada. Las prácticas en la sanidad privada, bueno, es verdad que es como una pelea, parece una pelea entre el público y lo privado, y parece que la gente va a la privada, pues hacen más ecografías. Luego tenemos un grupo de mujeres que no contentas con hacerse tropecientas mil pruebas en la privada, deciden también llevar el embarazo por la pública, por tanto todo lo duplican. Entonces, pues me decía que este tema da para hablar largo y tendido, porque al final lo que yo siempre digo a las mujeres, cuanto más se busca, más se encuentra. Y en obstetricia no hay un blanco o un negro, hay una escala de grises amplísima, y las mujeres al final se encuentran con 2 resultados que ambos están dentro de parámetros normales, pero que ellas no lo saben, ellas lo que ven son 2 resultados diferentes y dicen, jolines, ¿y ahora qué hago caso? Pues busco una tercera opinión, ¿no? Entonces acaban como pollos sin cabeza de sitio en sitio. Yo la verdad es que, sobre todo en los 3 primeros meses, me generaba mucha angustia porque no notas al bebé, claro, hasta que no te empieza a crecer la barriga y eso, y no sabes si está bien, si no está bien, y yo sí que rogaba a mi ginecólogo y a mi matrona que me hicieran una ecografía para mi tranquilidad mental, y la verdad es que conseguí unas cuantas, porque yo creo que me veían tan histérica. Depende mucho. Sí, ¿no? Depende de la personalidad, de cómo lo vivas. De cómo lo vivas el embarazo. Y la verdad a mí también, yo también fui por la privada cada mes, me hacía mi ecografía, pero claro, yo es que viví un embarazo un poquito complicado, entonces me generaba mucha más tranquilidad saber que mi bebé estaba bien. O en caso de mi segundo embarazo, mis 2 bebés, porque tuve un embarazo gemelar, mis 2 bebés estaban bien, pero yo en ese sentido lo agradecí, la verdad. Paula, también un tema que tratas en el libro y que ahora estamos oyendo muchísimo es la palabra hipnoparto. De hecho, también tenemos en Mi Bebé y Yo una masterclass que va a hablar de este tema. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste? Porque el otro día en la redacción estábamos hablando del hipnoparto y no una persona de la redacción, pero sí de la empresa, dijo, oye, eso suena un poco esotérico. Y digo, ¿pero qué esotérico? Esto no. ¿Qué es el hipnoparto? ¿Qué es el hipnoparto? Justo, mira, el hipnoparto no es verdad que la palabra en España está como, primero de lo que hablábamos antes, ¿no? Que estamos bastante obsoletos. Además, si ya pensamos en la palabra hipnoparto, te imaginas pues eso, una chamana, ¿no? Alguien hippie que va a sacarte un péndulo, que te va a hipnotizar y que te va a dormir y que gracias a eso vas a dar a luz. En absoluto. Al final el hipnoparto no es más que una preparación emocional. Una preparación emocional de cara al parto, en el que te explica cómo funciona tu cuerpo. O sea, esto al final no es más que evidencia científica. ¿Cómo funciona tu cuerpo? ¿Qué poder tienen las hormonas? Que al final pensamos mucho en sufrimiento y lo relacionamos con el parto, cuando realmente podemos decir que sí, que puede ser que la mujer tenga dolor, ¿no? Pero es un dolor bueno que te acerca al bebé, no es un sufrimiento como cuando tenemos la rodilla rota y estamos 3 días esperando a que nos operen, ¿no? Y además también te enseña a aportar calma, a encontrar esos anclajes atencionales y emocionales para que la mujer en esos momentos que lo necesita consiga tener esa calma, esa paz mental. Yo siempre recomiendo que este curso, esta formación la hagan con las parejas, porque
Sí, muchísimas veces las mujeres pues perdemos un poco el foco, ¿no? Estamos pues más nerviosas y al final es la pareja la que consigue liderar la situación y guiarte. Incluso el tema de las respiraciones, de decirte, venga, estamos en esta fase, vamos a hacer una respiración mucho más hacia arriba, o cuando el bebé ya está a punto de nacer, lo que llamamos el down breathing, ¿no? Respiraciones hacia abajo, más de apertura. Entonces, justamente es eso, es una preparación mucho más emocional. En el libro, además de hablar del hipnoparto, hemos incluido una meditación para que puedan hacer en casa, que se llama La Isla del Bienestar, en la que estas mujeres o bien puedan leerlo o su pareja se lo pueda leer, y al final, cuando estás en tu embarazo y aparte de esa preparación, con estas meditaciones, estos audios en tu cabeza, cuando llega el momento y tu pareja te lee esto o te lo dice o te pone el audio, es como que tu cuerpo sabe llevarte a ese lugar de calma en el que estabas en el embarazo, ¿no? Implicar a la pareja es interesante, porque yo, de hecho, al principio del embarazo quizás no estaba tan conectado con el tema, porque al final yo no tengo el bebé dentro, y empecé a ver tus vídeos con ella sentados en la cama y al final esto te vincula mucho más. O sea, ser partícipe también como hombre de todo el proceso es interesante. Yo, o sea, me he sentido también útil al final, ¿no? Falta un poco a veces esta conexión. Mira, yo siempre digo, la pareja es el pilar principal. Es verdad que el libro es un libro muy inclusivo en el que hablamos de pareja, sea hombre, sea mujer, incluso hay veces que no existe la pareja, pero por norma general o por la mayoría, ¿no? Existe un hombre y una mujer. Y muchísimas veces nos olvidamos de esta parte, ¿no? Que al final este bebé es fruto de los dos. Y con esto de la pandemia últimamente ha sido como... no sé, era como que separábamos mucho más a la pareja del proceso, cosa que a mí realmente me horrorizaba, porque la pareja puede ir al cine, la pareja puede ir a un restaurante contigo, pero luego el momento de ir a una prueba diagnóstica en el que el bebé es de los dos, no nos olvidemos. No te dejaban entrar. No te dejan entrar, entonces para mí era como... Sí. Es que es absolutamente incongruente, digo, pero que este bebé tiene una madre y tiene un padre, o sea, que este bebé está aquí gracias a dos personas, ¿cómo estás dejando al otro 50% fuera? Que por norma general todo va bien, pero por desgracia en muchas pruebas se dan malas noticias. Sin embargo, entonces... Ay, perdona, que te he interrumpido, perdona. No, tranquila, no iba a decir nada más, iba a ampliar un poco, pero no iba a decir nada más. Yo también creo que depende un poco de quién te esté atendiendo en ese momento, del centro donde vayas. Yo di a luz por cesárea hace años y mi pareja estuvo, y a pesar de que fueron cesáreas, fue un momento súper bonito, emotivo. Hicimos el piel con piel. Y después vi que teníamos a las abuelas esperando fuera, que no nos habían dicho nada, pero el ginecólogo las conocía. Y después de que estuvo un ratito, pues mis hijos conmigo, cogió el bebé mi pareja, se lo llevó a las abuelas. Yo he tenido unas cesáreas, pero de verdad no ha sido nada frío, ha sido todo súper, súper emotivo. Por eso te digo que tal vez dependa un poco del profesional que tengas delante y que el centro permita que hagas estas cosas. Por supuesto, de hecho por eso empecé este podcast diciendo que al final estamos en ese cambio, hay profesionales maravillosos en este país y al igual que tampoco tenemos que señalar con el dedo a la privada, hay profesionales buenísimos en la privada y personal obsoleto en la pública, entonces esto no hay que señalar a nadie, es verdad que como norma general o si nos fijamos en los resultados globales tenemos bastante que hay recorrido y bastante camino por hacer, pero tampoco tenemos que señalar a nadie con el dedo porque hay gente que trabaja muy bien, que se levanta todos los días diciendo, oye, vamos a hacer de esta experiencia una experiencia empoderadora y maravillosa para la mujer y su pareja. Y hay experiencias muy positivas. Mis dos partos han sido muy medicalizados los dos, porque han sido dos inducciones de parto. He tenido uno en Inglaterra y otro en España, por lo que puedo comparar y además como profesional y como madre. Y las dos experiencias, pese a ser más medicalizadas de lo que sería un parto natural,
las guardo de verdad con un cariño, porque han sido experiencias súper positivas en las que se me ha informado de todo, se me ha tratado con respeto. Entonces no hace falta tampoco tener un parto natural para tener una buena experiencia. Hay mujeres con un parto instrumentalizado o con una cesárea, como es tu caso, que guardan muy buen recuerdo y una muy buena experiencia. Sí, sí. Paula, mira, uno de los temas que, hablando un poco de todo esto, uno de los temas que tratas en tu libro es sobre la violencia obstétrica. Vamos al lado oscuro ahora, sí. ¿no? Un poco. ¿Qué prácticas se consideran violencia obstétrica y cómo debemos actuar cuando nos sentimos víctimas de esta violencia obstétrica? Mira, la violencia obstétrica existe. Es algo que yo reivindico mucho. Aparte, me han invitado a diferentes medios, programas de televisión a hablar de ello, porque hace como unos meses esto se puso como, por desgracia, muy de moda, entiéndase el muy de moda, ¿no? En el que todos los medios se hicieron eco de esto. El problema está en que en España hay un colectivo que se empeña en negar que esto existe. Y la violencia obstétrica es real. Realmente tenemos unos porcentajes alarmantes y según la OMS lo explica, pone a España como situación crítica y de emergencia. Tenemos 40% de episiotomías, 25% de cesáreas, cuando se recomienda no excederse del 10-15%, inducciones de parto a mansalva. Entonces, esto está existiendo. Además, las mujeres cuando cuentan sus experiencias de parto, la gran mayoría son experiencias muy traumáticas. Maniobras obsoletas como la maniobra de Christeler o incluso maniobras que pueden llegar a estar recomendadas como la maniobra de Hamilton, pero siempre y cuando se hagan con consentimiento previo de la mujer, no decirle te voy a hacer un tacto vaginal a ver cómo estás y de repente raca, ¿no? Y la mujer 2 días después sangrando con un dolor horroroso sin saber realmente qué le ha ocurrido, ¿no? Entonces es importante el explicarle a la mujer siempre lo que se le va a realizar, privarle de ese acompañamiento. Si una mujer quiere adoptar libre movimiento, privarle de ese libre movimiento. No explicarle, no darle tiempos. Todo esto es violencia obstétrica. Y lo que más pena me da es que no se acepte. Al final, el primer paso para solucionar algo, para empezar a poner solución, es aceptar que el problema existe. Y yo sé que el término violencia obstétrica es muy doloroso porque yo soy profesional de la salud y me dedico a la obstetricia. Incluso mencionarlo me pone los pelos de punta, porque siento como que me meten en un saco que a mí no me pertenece. Pero al final o todos miramos hacia el mismo lado y remamos en la misma dirección, o si no es imposible pararla. Entonces una mujer que haya sufrido violencia obstétrica tiene que denunciarlo. O sea, hay un montón de... tenemos el parto es nuestro. Existen abogadas especializadas en la materia en la que les puede pedir ayuda, se puede poner una reclamación formal en el hospital, pero al final son tus derechos y es tu cuerpo, es tu bebé y de verdad que esto deja heridas, ya no solamente heridas físicas, pero heridas psicológicas a medio y a largo plazo, muy difíciles de olvidar en la mujer. Bueno, yo de hecho tuvimos violencia obstétrica con nuestra primera hija. Digamos que se desconectó la epidural de detrás, hubo el cambio de turno del anestesiólogo en este caso y al ver que estaba desconectado le metió mucha más carga anestésica, digamos, y ya no pudo hacer nada. Y luego ya también casi se le sube la matrona encima para hacerle la maniobra es la de Christeler, ¿no? Y sí. yo... Bueno, porque estábamos formados con tus vídeos, claro. me refuerzo en esto y con más documentación, y yo a la matrona le dije, oye, ni se te ocurra subirte aquí. Pero me miró con cara de, este tío sabe un poco de lo que está hablando, pero yo lo que propongo siempre es formación y interesarte por el tema, porque es la única forma de defender la violencia, ¿no? La información es poder. Al final, más allá de preparaciones al parto, que son importantes, por supuesto, pero la información es poder. No, a mí me pasó lo mismo que a la pareja de Guillem. Yo también en el primer parto
de repente la matrona se me puso encima y yo, ¿pero qué está haciendo esta mujer? La verdad es que me quedé en shock y cuando lo intentó otra vez dije, no, por favor, que me estás haciendo mucho daño. Y la verdad es que paró, pero sorprende que este tipo de prácticas, que en teoría no están recomendadas, se sigan practicando. Bueno, perdona el inciso. La OMS las establece como no permitidas, como una imprudencia. Pues como todavía peor, claro. Pero en España, como vamos por libres y sigue practicando y la OMS es consciente, en España la tenemos puesta como no recomendada. Pero yo en Inglaterra en 6 años no he visto una maniobra de Christeler. Yo supe lo que es una maniobra de Christeler al venir a España o en su día me enteré por los libros de texto. Yeah. Pero yo jamás en 6 años en Inglaterra la he presenciado ni la he visto. En cuanto a nivel más práctico, como más sintético, las diferencias que hay entre bueno, la hora de enfocar los embarazos y los partos en otros países que están más avanzados. A modo de resumen, ¿qué sería el tema de estas maniobras? También en el trato, supongo. El respeto a la mujer y a los tiempos. Y también está muy relacionado con... Aquí en España al final no se invierte en sanidad. Y vas a una planta, porque yo he trabajado en España en hospitales, vas a una planta y yo me acuerdo cuando llegué de Inglaterra éramos 3 matronas por turno. Una cubría la planta, otra la urgencia y otra estaba en el paritorio. Es imposible, como tengas a 2 mujeres de parto a la vez, ¿a quién atiendes? En Inglaterra en mi planta teníamos 11 paritorios y éramos 11 matronas, ofrecíamos one-to-one, 1-1. En las inducciones de parto, pese a tener telemetría y poder ver desde un monitor central en la sala de personal todos los monitores, teníamos obligación de estar con la mujer, que a mí a veces me parecía hasta violento porque por la noche la mujer y su pareja querían descansar con una inducción. Teníamos unos biombos, pero cada 20-30 minutos mirábamos el monitor, mirábamos a la mujer, cambios posturales, se vaciaba la... O sea, no sé, es otro rollo, trato, pero sí, claro, también invierten en sanidad, también invierten en profesionales. Y es que al final esto es una bola de nieve que rueda y rueda y rueda, o la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Tenemos que decir, hasta aquí, vamos a invertir en sanidad, en profesionales, en formación, en actualización. Al final aquí en España un profesional que está actualizado se paga de su bolsillo las formaciones. En Inglaterra cada 6 meses teníamos reciclajes, formaciones, exámenes continuos. Aquí no, aquí quien se quiera formar que se haga el curso X y se gaste el dinero de su bolsillo. Qué interesante todo, Paula. Vamos a ir un poco finalizando el podcast y para finalizar nos gustaría que nos dieras una serie de consejos para aquellas papás y mamás que van a ser próximamente padres. Como diría Guillem, los consejos universales. A ver. Pues mira, me voy a atrever a decir 2. 1, la información. Al final la información es poder. Y las preparaciones al parto son muy importantes, pero la mejor preparación ya la tienen y está dentro de ellas. Nacemos las mujeres con esa preparación innata, sabemos hacerlo, tenemos ese maravilloso poder de crear vida, de dar vida. Por tanto, una preparación al parto es genial porque consigue esa información, ¿no? Como decía Guillem, de cuando la matrona fue a subirse encima, le dije, oye, ni se te ocurra. Esto se consigue gracias a la información, pero que nunca duden de la capacidad que tienen ellas para hacerlo. Y en segundo lugar, ese instinto maternal, paternal, cuando nace el bebé, al final todos nos convertimos en opiniólogos, ¿no? Tu madre, tu suegra, la vecina, tu prima, tu amiga. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere darte consejos no pedidos que muchas veces se hacen un flaco favor. Pues tu leche no alimenta, se queda con hambre, no coge el peso suficiente, no sé qué, bla, 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 que no lo hacen con mala intención, pero al final te hacen mella y de nuevo te hacen perder ese instinto que tenemos las madres y los padres para poder criar a nuestro bebé. Y equivocarnos también, y equivocarnos también. Y equivocarnos, pero al final todo es fruto del amor. Al final, mira, más allá de si colechas, no colechas, si le llevas en un carrito, en un porteo, si le pones deportivas o le llevas en calcetines, ningún padre hace nada con maldad hacia sus hijos. Lo que más alimenta a un bebé va a ser siempre el amor que le damos. Por tanto, basado en ese instinto,
solo puede salir lo bueno. Equivocaciones, por supuesto, somos humanos, pero son minucias comparado con el amor que le damos. Un placer. Sí, ha sido maravilloso poder hablar contigo. Estaríamos hablando más rato, pero... Sí, te tomamos la palabra para otro podcast, Paula. Sobre lactancia, sobre posparto, cualquier otro tema interesante. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.